pues es tiempo de que los niños suban a sus clases de escuela bíblica, excepto los de secundaria. Y os invitamos a quedaros aquí. Hoy no tenéis clase arriba, ¿vale? Así que los niños podéis ir saliendo, por favor. Vamos a darles un minutillo para que salgan. Me pondré delante. Muy bien, pues vamos a dar paso a la exposición bíblica y será Josué Moreno, quien la tenga en esta mañana. Voy a pedir que pase, por favor. Algunos ya le habéis conocido este fin de semana porque hemos coincidido con él en otras actividades. Josué es manchego. Manchego. Como el buen queso. Como el buen queso. Hijo de andaluza, que eso hay que explicarlo siempre. Hijo de andaluza, muy Sí. bien. Esto es importante. Yo soy andaluz también. Por eso. Muy bien. Más cordobés. Y como de tú. padre medio catalán, que también es importante aquí eso. Exacto. Muy bien. Josué nos va a llevar hoy a un texto en Lucas, un episodio después de la resurrección, Jesús caminando con dos de sus discípulos. Y espero que haya algo para ti en esta mañana a través de esta reflexión. No sé si hay que presentarte. Además de que eres manchego, medio cordobés y catalán, ¿de qué equipo eres? Del Barça. Muy bien. Supongo que aquí puedo decir Visca el Barça, Visca Cataluña, ¿no? Aquí está bien. Sí. En Córdoba quizás me matan, pero aquí puedo decir. Córdoba es más difícil, sí. Josué es divulgador, tiene un canal en YouTube, el Cafetal TV, algunos le seguís habitualmente en los cafetales que él hace. ¿Qué más digo? ¿Estudiaste ingeniería? ¿Estudiaste teología en Oxford? ¿Sí? ¿Me dejo algo? ¿No? Está bien así, ¿no? Lo que tú creas que hace falta. Está bien. Tiene un hermano artista. Tengo un hermano muy, muy bueno. Sí. Más guapo que yo. Más rubio, ¿no? Canta mejor que yo. Espero que hable peor que yo. Vale. Si no lo hubiéramos invitado a él. Sí, no, imagínate. Pues nada, todos tuyos. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 15 minutos de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Nos encontramos en un lugar específico con dos personas caminando, pero no caminan hacia un sitio cualquiera, y de hecho los que caminan no son cualquiera. Son dos personas que habían conocido a Jesús, que habían visto sus milagros, que habían escuchado sus enseñanzas. Y dice la biografía escrita por San Lucas que ese mismo día, que a veces leemos eso, ese mismo día, ¿qué día? Más tarde veremos que es el día en el que las mujeres habían visto al Cristo vivo de nuevo. Ese mismo día, no otro, ese mismo día. Estos dos caminan hacia Emaús, y dice el texto que es 11 kilómetros de Jerusalén. Y cualquiera lee esto y dice, Josué, ¿y a mí eso qué me importa? Pues sí, importa un poquito porque Emaús no es un pueblo cualquiera. Emaús representa algo serio, profundo, importante para ellos. Emaús no deja de ser eso de caminar lejos de tu propósito, lejos del lugar en el que vieron a Dios actuar, lejos del lugar en el que se creyeron las palabras de Dios, lejos del lugar en el que conocieron a Dios junto a otra gente que eran parecidos a ellos. Y en este contexto, el Cristo vivo de nuevo se va a cruzar con ellos y van a tener una conversación curiosa, cuanto menos. Versículo 15. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. 17. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo por el camino? Se detienen de golpe, con sus rostros cargados de tristeza, y le dicen, uno de ellos, Cleofás, porque el otro, o la otra, o el otra, no sabemos muy bien quién es, no lo dice, no sabemos si es mujer, hombre, no está claro del todo. Tú debes ser, le dice Cleofás, el único en todo Jerusalén que no oyó acerca de lo que ha sucedido aquí en los últimos días. A lo que Jesús responde, ¿qué cosas?
las cosas que le sucedieron a ese hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta, muy poderoso, también era un gran maestro a los ojos de Dios, hizo milagros, el pueblo lo creyó. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, el que había venido a rescatar, y todo esto ocurrió hace solamente 3 días. El final es como tremendamente devastador si lo lees, porque nosotros esperábamos. Y el verbo me parece como duro, porque no es la frase de alguien que no cree en Dios. No es la frase de alguien que dice Dios no existe, o ni siquiera es la frase de alguien que está como cabreado o enfadado con Dios. Es más la pena del corazón que cree, pero no espera mucho más ya. Y no sé tú, pero no es la realidad muy lejana de muchos de nosotros, que creemos cosas, pero hay veces que no esperamos muchas otras. Nosotros en mi familia estamos pasando en el último tiempo por una situación de un cáncer de un familiar y hay muchos momentos en los que tú crees cosas, pero capaz que no esperas nada. Hay muchos quizás como yo que trabajáis mucho, no sé si intentando quizás en la productividad encontrar algo perdido. Muchos de mis amigos van con música o podcast all day y a veces me pregunto si intentando que no se escuche nada más que lo que hay en los auriculares. Otros, evidentemente, en eventos, relaciones, salidas, una vez tras otra, quizás intentan encontrar algo y muchos de vosotros, en los que seguramente me incluyo, hacemos scrolleo hasta altas horas, esperando que como una suerte de somnífero, como si fuera un lorazepam, nos pegue el TikTok. Emaús no es necesariamente un lugar negativo. Si queréis que usemos lenguaje religioso, Emaús no es necesariamente pecado. Emaús es la fuga del que ya no espera. Emaús es el lugar en el que va el que está perdido. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, Josué, yo sé que Dios existe. No tengo problema con eso. El problema es que me siento perdida. Eso es Emaús. No es necesariamente negar a Dios, aunque puede ser que tú que estés aquí hoy niegues a Dios también, pero necesariamente Emaús es incluso un punto más allá. No es negarlo, es no tener incluso esperanza de que haya algo mejor. Y de pronto, versículo 15, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Esto es una cosa extraordinaria, porque estos dos que caminan en dirección a Emaús, no te encuentras a una suerte de portero que los para, ¿sabes? La para de pecho y dice, venga, a la dirección correcta. No, es uno que llega y camina con ellos. Porque en Emaús Jesús no llega cuando lo están buscando. Jesús llega cuando están huyendo. Y Emaús no deja de ser esa metahistoria, ese arquetipo de la realidad del Evangelio que se repite una vez tras otra. Que el Evangelio no es la historia de los que encontraron a Dios, es la historia de los que fueron encontrados por Dios en su camino. Yo no soy el que busca, yo soy el que soy buscado. Y lo increíble en la historia de Emaús es que mientras que el ser humano camina en dirección contraria a su propósito, Dios camina con ellos. El Dios de las Escrituras es un Dios que, aun cuando el ser humano camina en contra de su propósito, Dios camina con ellos, aun cuando se alejan.
Y en esta situación de caminar, alguno esperaría que dijera, vale, Dios camina con ellos, pero para traerles culpa, para traerles vergüenza, para castigarles. No, para hacerles preguntas. Jesús nos dice, mientras camina en dirección contraria, ¿por qué os alejáis? Es que no fui claro con mis palabras de que os quedaréis por Jerusalén. No era Jerusalén el sitio en el que dije que iban a ocurrir cosas. Joder, otra vez. Después de Getsemaní, de cagarla ahí, dormir, mientras estaba yo ahí. Eso capaz que habría hecho mi padre o yo o mi hermano, ¿no? Esa vaina, ¿no? Así un poco como pasivo-agresivo. Jesús camina, aun cuando se alejan del propósito, y en esa situación les dice, ¿qué ha pasado? Que me parece espectacular. Como si fuera un chiquillo, ¿sabes? Es como un niño pequeño que llega a una conversación que ya está empezada y dice, ¿de qué habláis? ¿No? Y los otros le miran como diciendo, tío, tienes que ser el único en toda esta aldea que no se ha enterado de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Y parece que dice, me contáis, ¿no? O sea, me ponéis un poco al día. Porque el Dios de las Escrituras no se acerca al ser humano para imponer, sino que se acerca para escuchar y sanar. Y hay un detalle que a mí se me había pasado en todos estos años en los que había leído el texto de Maús, que me consta, de hecho hablaba con Marcos, ¿no? Que como que es un texto que a mucha gente nos emociona mucho y nos transmite muchas cosas, pero a pesar de todo ello, hay muchas veces que ocurre que tú lees algún texto y de repente se te han pasado cosas. A mí se me había pasado esta, que en el versículo 22 dice, no obstante, algunas mujeres, esto dice el Cleofás con su compañero, algunas mujeres de nuestro grupo fueron a la tumba esta mañana y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres fueron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, como habían dicho las mujeres. ¿Qué hacéis aquí? ¿No? Es decir, recapitulamos. Tú te levantas por la mañana, estás de bajón, dices yo me voy a ir de aquí. ¿Saben las pibas? Van a la tumba, vuelven y dicen, que era verdad, que está vivo de nuevo. Van otros a ver, y tú dices, antes de caminar hacia Emaús, estas dos, ¿sí? Whatever, ya habían escuchado el anuncio de la resurrección. Las mujeres habían ido al sepulcro, habían visto la piedra removida, lo habían anunciado y habían dicho esa famosa frase de está vivo. Pero Lucas resalta en el 22:11 que les pareció una locura. Y los de Emaús no tienen problema en reconocerlo en el 22 y 24, que algunas mujeres no lo dijeron, pero yo creo que no lo vieron. Luego, no se marchan por falta de información necesariamente. Se marchan por alguna otra cosa, quizás que tenga que ver con confianza, capaz que incluso con orgullo. Y aquí hago como una especie de paréntesis interesante, porque igual que decía que el Evangelio es la historia de un Dios que se encuentra con su hermano donde está y camina con él donde está, también el Evangelio es la historia de un Dios que decide hablar al ser humano de las maneras en las que no esperaríamos que hablara. Y a través de las personas que en teoría no están cualificadas. Es un Dios que decide hablar a través de lo no trendy, de lo no influyente, de lo no prime, de lo que no flexea duro todo el rato. De los que no tenían estudios, de los que no tenían prestigio, de los que no tenían influencia, de los que no tenían muchos seguidores en redes sociales. Dios escogió todo el tiempo voces humildes para anunciar las noticias de la esperanza, para anunciar las buenas nuevas a los perdidos.
y para anunciar el milagro de la resurrección. Muchos fariseos, muchos religiosos, mucha gente de la época no escucharon a Jesús, entre otras cosas, porque decía que sus seguidores eran pescadores y gente de poco glamour. Muchos también no lo hicieron porque decía que era amigo de gente rara, de herejes y de extremistas políticos. Y al final, el no ser capaces de confiar en el testimonio de los humildes, de los pobres de espíritu, de los que no dan la talla, de los que aparentemente están muy lejos, les impidió encontrarse con el Verbo encarnado. Hasta el punto de que los que más sabían de Dios en el primer siglo fueron los que lo crucificaron. Me vaya a perdonar, pero esto es una cosa que vengo diciendo un montón de tiempo, pero Dios nos ayude a todas las comunidades cristianas, a partir de ahora, en la que vuelve a haber un poquito de moda en cuanto al cristianismo, a no subir aquí a gente como a mí porque tenga seguidores en redes sociales. A no traer a gente y a seguir a gente en nuestros eventos porque seamos trendy, porque flexeemos y porque molemos muchísimo. Sino porque entendamos que hay algo del espíritu ocurriendo en esa gente. Porque haya carácter y fruto, no aptitudes. La oratoria se trabaja, la estética se mejora, todo se puede pagar. Los frutos del espíritu son la única cosa que no podemos pagar los seres humanos. Que yo sea más paciente con mi mujer mañana, que yo sea más humilde mañana, que yo tenga... Estas son las cosas que espero y deseo y le pido a Dios que nos ayude como comunidades cristianas a observar y a trabajar y a enfocarnos. Porque lo fácil es caer en lo que hemos caído históricamente siempre los cristianos. Mirar lo que el resto de gente valora en la sociedad. Al que habla bien, al que se viste bien, al que tiene el mejor coche, la mejor carrera, la mejor red social, ahí. Y a eso los escuchamos. A San Pedro sí lo escuchan cuando acaba el texto. A las mujeres no del todo. Cierro paréntesis. Punto 3. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas para entrar en su gloria? Entonces Jesús les guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole que las Escrituras hablaban acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Esto es una cosa espectacular. Jesús hizo como que seguía hacia adelante. ¿Sabes? Esa típica, como cuando estás un poco como ligando con alguien. Ya gente, sois mayores la mayoría de aquí, ¿no? Pero ese momento en el que uno hace como que quiere que te digan, no, quédate, ¿no? Y tú te haces como ¿sabes? El tontorrón, ¿sabes? Aquí parece que Jesús hace un poco como eso, porque además lo relata de esa manera, ¿no? Hizo como que, ¿no? Un poco como que no quiere irse, pero me parece una cosa preciosa, porque hay una parte del Dios de la Biblia que siempre hace como que se va. Porque si es verdad que Dios quiere un encuentro libre con el ser humano, siempre tiene que hacer como que se va. Para que haya un momento en el que le digas, quédate, que se ha hecho ya muy de noche. Cena con nosotros. Y en ese gesto de hospitalidad, seguramente incluso sin ser conscientes de lo que estaban haciendo del todo, hospedan al mismo Cristo resucitado en su casa. Y aquí, si me permitís, no pedí permiso al pastor, entonces podéis no invitarme nunca más. Hay una cosa con el cafetal que me quiero atrever a hacerlo con vosotros, que es que meditemos juntos en un minutito sobre unas palabras que van a ocurrir a continuación. Así que si os parece bien, os voy a pedir que donde estéis cerréis vuestros ojos. Os voy a pedir que toméis aire profundo por la nariz y soltéis lentamente por la boca. Y que intentéis concentraros en las palabras que vais a escuchar a continuación. Tomamos aire de nuevo. Entonces Jesús los acompañó a la casa.
Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Vamos a ir de nuevo. Lentamente donde estamos, vamos abriendo los ojos de nuevo. Primero, Jesús abre las Escrituras, luego parte el pan y entonces la palabra enciende su mente y el pan enciende su corazón. Y juntos revelan al Cristo resucitado. Y aquí hay un momento cósmico que une a todos los seres humanos, desde los muertos hasta los no nacidos. En el Edén, el ser humano, los ojos del ser humano se abrieron, pero para ver su vergüenza. En Emaús, los ojos se abren, pero para ver a su Redentor. En el Edén, la humanidad come sola y pierde a Dios. En Emaús, la humanidad come con Jesús y recupera a Dios. En el Edén, los ojos se abren para ver que estamos rotos. Y en Emaús, los ojos se abren para ver que no estamos solos. Y al final me parece una cosa extraordinaria que me emociona muchísimo, y es que los dos discípulos se miran el uno al otro. No ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, cuando nos abría las Escrituras. Ese ardor es despertar espiritual. Ese ardor es conversión, arrepentimiento, libertad, esperanza. Ese fuego que trae cuando experimentas a Dios y dices, no sé muy bien qué está ocurriendo aquí, pero hay algo aquí dentro que arde que no había ardido antes. Que no es culpa, que no es vergüenza, que es como conciencia plena de quién eres tú y quién es Dios y el amor que te tiene. Y aquí viene un detalle precioso, de nuevo casi escondido, porque ¿qué hacen de inmediato estos dos discípulos después de que sus ojos sean abiertos? Versículo 32. Entonces se dijeron uno a otro, no ardía nuestro corazón. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado, se le apareció a Pedro. Porque el despertar espiritual, además de traer conciencia, libertad, restauración, recuerdo, trae regreso. Los dos que caminaban perdidos dan la vuelta, dejan Emaús y regresan a Jerusalén. Y esto es importantísimo porque no regresan porque lo entienden todo, no regresan porque tienen todas las respuestas, no regresan porque están de manera mágica arreglados, no, regresan porque su corazón se ha encendido, regresan porque han sido encontrados y regresan porque ya no caminan solos. Y esto no cambia las circunstancias, pero te cambia a ti. Y regresan con la misma papeleta, complicada. De hecho, los van a matar después. Pero no son los mismos que fueron para Emaús los que regresan para Jerusalén. Y es que Jesús, en toda nuestra historia, que a veces se nos olvida, y creo que es bueno que lo recordemos, no aparece cuando estábamos llegando a Jerusalén. Dios viene a nuestro encuentro en el lugar en el que estamos, no en el lugar en el que deberíamos de estar, en el que estamos. Y desde allí nos habla, nos pregunta, nos consuela, nos interpela y nos invita a reconfigurar, a repensar, a que le invitemos,
hace como que se va. Y no sé dónde estás tú hoy. No sé si es la primera vez que, como decía Marcos, pisas una iglesia evangélica quizás rarísima como esta. Don't worry. Pero donde estés, hay una realidad que espero que hayas podido ver en el texto de hoy. El Dios de la Escritura, que hay veces que lo podemos observar y tener la sensación como un Dios tremendamente lejano, es un Dios que es desde Abraham, Moisés y compañía hasta el texto de Maús. Es un Dios que camina con el ser humano donde están. No se acerca esperando a que llegues al momento específico, a tu prime, no. Llega a donde estás. Y donde estás, camina contigo. No arde tu corazón. Quiero orar por vosotros y sí, si cualquiera quiere unirse a la oración conmigo, pues adelante. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por el texto de Maús. Gracias porque eres un Dios que se acerca a nosotros donde estamos, no donde deberíamos de estar. Te pedimos perdón por no ser capaces de captar muchas veces tus voces a través de personas que quizás sean demasiado humildes como para seguir su consejo o su directriz o su voz a secas. Pedimos que nos ayudes y en el día de hoy pedimos que no pases de largo, que te quedes con nosotros, que cenes con nosotros, que abras las escrituras con nosotros, que partas el pan con nosotros y que eso nos ayude a ver con ojos nuevos y a que arda nuestro corazón como ardió hace tiempo. Te amamos y pedimos en el nombre de Jesús que estés con nosotros. Gracias, Josué. Os doy un minuto para que podamos pensar en lo que hemos escuchado. Qué importante es encontrar silencio en medio del ruido en el que vivimos cada día. Hoy hemos cantado sobre Jesús, hemos leído algunos textos de la Biblia que hablan de Jesús, de su persona, su muerte, su resurrección, la esperanza, la posibilidad de seguir construyendo tu vida desde Él. Hemos visto también en el camino a Emaús que Jesús no es alguien distante, Jesús se acerca. ¿Qué otro Dios encuentras que se acerca de esa manera? Que entra en la realidad de las personas, como decía Josué, que camina con ellas en medio de sus preguntas, de sus decepciones, entre sus dudas, sus búsquedas personales, y que se da a conocer como alguien que quiere ofrecerte una historia mejor. Quiero cerrar con una escena breve. Hay un texto del Evangelio de Marcos, con el que Marcos casi cierra el Evangelio, que me gusta mucho. Marcos 15:39, es la escena de la cruz. Jesús acaba de morir y hay un centurión romano que presencia justo el momento de la muerte de Jesús. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y 3 días después, Jesús resucitó, demostrando ser quien dijo ser. Y lo sorprendente es que quien reconoció
esto bajo la cruz no era uno de sus discípulos, como los que caminaban a Emaús. Era un soldado romano. Alguien acostumbrado a ver sufrimiento, a ver violencia y a ver muerte, porque probablemente sería un funcionario de las ejecuciones de Roma. Pero aquel día, al ponerse frente a Jesús, al mirar la manera en que murió, que se entregó, que amó, que habló desde la cruz, reconoce que no es tanto un hombre cualquiera. Dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Quizás hoy tú también has estado de alguna manera frente a Jesús a través de las canciones que hemos cantado, del texto bíblico que ha abierto Josué. Jesús se ha acercado a tu realidad, no para condenarte, sino para rescatarte de ella, no para señalarte de lejos, sino para caminar contigo y ofrecerte una historia mejor. Y la invitación con la que quiero terminar es sencilla, es a hacer lo mismo que hizo aquel centurión romano. Delante de Jesús, delante de su realidad, responde a esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Con la que empezábamos al principio. No te quedes solo observando de lejos. Hoy puedes acercarte a Él con una conversación sencilla. Jesús, quiero conocerte más profundamente y que rompas en mi realidad. Abre mis ojos para entender quién eres. Quiero recibir la vida y la historia que tú me ofreces. Así que si esto tiene algún eco en tu vida, puedes acercarte a mí, a Josué o a quien te ha invitado a venir esta tarde, esta mañana. Y podemos seguir hablando sobre ello. Ahora os invitamos a salir al patio a disfrutar de un café y de algunas pastas y salados que hay. También podéis encontrar en el patio el libro de Josué, Dios y el misterio de creer, así que también podéis adquirirlo y seguir profundizando en algunas de las cosas que Josué comparte. Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana.